Producciones Mapén presenta Glosa con J.M. Hidalgo. El jueves pasado se iniciaron los trabajos para la realización del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda después de 12 años y se realiza en un ambiente cargado de inseguridad y de incertidumbre con respecto al uso final de los resultados que se obtengan. Lo que tiene que ver con la inseguridad se debe al estado de zozobra que en la realidad se vive en la República Dominicana. Los múltiples hechos delictivos y criminales que cada día ocurren en nuestro país, sin importar sectores ni clases sociales. Aparte de las supuestas medidas de identificación de los empadronadores para la seguridad de los ciudadanos, medidas estas de las cuales algunas son totalmente vulnerables y otros aditamentos que pusieron pues son difíciles para que la persona tenga acceso a ellos, como es el caso del código QR, que ciertamente es seguro, pero reiteramos, inaccesible para el común de la ciudadanía. Hoy tenemos como invitado a Pelegrín Castillo Semán, parte de una gran familia que siempre gravita en la sociedad y en la política dominicana, con sus análisis y su participación en la vida pública. Tenemos entendido que sus antepasados han estado presentes desde la independencia misma de la República. Nuestra bienvenida a Pelegrín Castillo, nuestro programa Glosa. Muy contento, JM, de estar aquí en tu compañía. Gracias por la invitación y un saludo al público de tu espacio. Y te agradezco que me hayas invitado a tratar este tema, porque tiene una enorme importancia y sin duda es el tema de actualidad. Es el tema de actualidad. Y es la realidad que sí, todos los claro. dominicanos están viviendo. Y tiene tantas implicaciones que bueno, la gente ni se imagina. Vamos a comenzar sí. por lo más sencillo, que es por la seguridad, y luego vamos a caer en la parte que tiene que ver ya con los resultados finales, el uso que se le va a dar, quiénes van a manejar todos esos datos, etcétera, etcétera, etcétera. Vimos, por ejemplo, el caso de que están usando, bueno, está bien lo de la gorra, lo del chaleco, pero, por ejemplo, iniciamos un carnet sin fotografía. Mira, ese es uno de los puntos cuestionables. Hacer tanto esfuerzo y hacerlo en una forma tan deficiente, con tanta vulnerabilidad, porque ellos tienen que tomar en cuenta el problema que está viviendo la sociedad dominicana, la percepción de inseguridad, que yo digo percepción porque comparado con lo que pasa en otros países, todavía podemos decir que estamos bien, pero hay mucha gente que ha aprendido a no dejarse matar. Óyeme, a no dejarse matar. Eso no significa que hay quizá la tasa de homicidio ha bajado, pero la tasa de asaltos, la tasa de robo, la tasa de violencia no ha bajado. Están ahí. Entonces, decirle a un país que durante 10 días tienen que estar disponibles para abrir sus puertas y recibirlo en el seno de su hogar a un grupo de personas que no están debidamente identificados. Porque comenzando por ahí. El sistema QR lo puede usar el que tenga el celular inteligente, que es una minoría. Pero por otro lado, el tema del teléfono, de que usted puede llamar, también a uno le da risa, porque uno sabe que en todas las cárceles hay un centro de mando y control del crimen organizado, porque hay miles de celulares en las cárceles y desde las cárceles operan bandas. Entonces, ese uniforme que se ha puesto ahí, que tiene mucho parecido, fíjate que ninguno tiene identificación oficial del Estado Dominicano, ni el escudo, ni la bandera. Parece un uniforme. Tiene la cúpula del Palacio. De Naciones Unidas. Y de las Naciones Unidas. De Naciones Unidas. Yo digo que nada más le faltaban los cacos azules. Entonces, para ir a las casas, a la gente, para responder un cuestionario de 72 preguntas. No son 3, 4 preguntas, son 72 preguntas a una población que tiene un promedio de escolaridad también bajo, que no es tan sencillo. Los mismos
empadronadores también tienen dificultades porque tienen limitaciones en el manejo de los equipos. No han sido debidamente entrenados y el gobierno lo sabe y las autoridades lo han admitido. Lo han admitido. Pero hasta la propia directora, en el día Sí, lo dijo. del jueves, iniciando el censo, pues dijo que no, que estos eran 2 días para reajustar Sí. y para ir corrigiendo algunas cosas. Ellos pudieron, mira, para incluso darle confianza a la población, ellos pudieron haber hecho una modificación del cuestionario, porque eso no es nada complicado. Incluir, por ejemplo, los temas que generan reserva, preocupación, en lo que sí sabemos lo que está en juego, pero no quisieron. Por ejemplo, el tema de nacionalidad, eso no se toca. Eso es un tema tabú en República Dominicana. Óyeme, eso no se toca. Pero vamos a llegar ahí, vamos a seguir con la seguridad. Por ejemplo, A veces uno se pregunta, ¿qué le pasa por la mente a esta gente? se van a tirar fotos. Bueno, técnicamente sí. Se supone que están usando el equipo para tirar fotos. ¿Con qué objetivo? Mira, yo no descarto que tenga por objeto la identificación biométrica porque el gobierno tiene el sistema biométrico. Pero eso tiene que ser transparente. Pero Eso tiene que ser transparente. Pero eso está en la cédula, en la Junta Central Electoral. Se puede usar el sistema de la cédula, pero de todas formas, mira, la preocupación que yo tengo va en otra dirección. Okay. El tema de la seguridad es válido, sí, hay que tomarlo en cuenta, pero ahora mismo yo no creo que sea el tema prioritario. Respetar la ley siempre, bueno, es un deber ciudadano, pero cuando las leyes son razonables, es fácil cumplir con las leyes, pero cuando las leyes son irrazonables o sirven a fines antinacionales, los ciudadanos tienen que adoptar posiciones cívicas, patrióticas y desafiar ese tipo de acción. Entonces, nosotros, por ejemplo, la ley dice que hay que suspender los trabajos durante los días del censo. Sí. Porque sí, antes se tomaban 3 días. El censo se hacía en 3 días, un fin de semana. O sea, y la gente estaba en la casa, era otra sociedad. Ahora son 10 días, porque están usando menos personas. Sí. Menos personas. 14 días. Porque han metido 14 días, 2 semanas, porque han metido el ingrediente tecnológico. El ingrediente tecnológico. Pero que debiera ser más rápido, precisamente. Mira, el ingrediente tecnológico yo entiendo que lo están usando también para tener más control del empadronador. Okay. Porque ellos saben dónde está cada empadronador, porque cada equipo de eso tiene un localizador y pueden rastrear. Mira, el empadronador 500 está en tal barrio en el que se le asignó. Entonces ellos están chequeando al empadronador si hace o no hace el trabajo. Se ha criticado el hecho de la compañía que se contrató sin licitación para trabajar el censo. Sí. ¿Realmente hubo alguna violación en ese sentido? Mira, Carlos Pimentel dio unas declaraciones tratando de proteger la operación. Es verdad que hay proveedores únicos. Hay proveedores únicos. Ahora, yo me pregunto, en esa materia, ¿debió ser declarado proveedor único? ¿Por qué no abrir? ¿Por qué tiene que ser el señor Juan Carlos Guzmán, que es un consultor de Naciones Unidas, que ha trabajado con Miosotis, que ha trabajado con Pavel? ¿Por qué tiene que ser un consultor de Naciones Unidas? Cuando uno sabe, yo lo sé, porque conozco esa agenda hace 30 años. ¿Cuál es la agenda última? Lo relevante no es
No es, fíjate que esa operación general va a costar 3.700 o inicialmente subimos ya a 4.000. Pero el que va a interpretar, asesorar al equipo nacional en la interpretación de los datos y en sacar las conclusiones, bueno, tiene un contrato módico, porque son 12 millones de pesos. Eso no es el tema. Exacto. Lo importante es el valor de la data, lo que se va a decir. A partir de lo que realmente se puso en el registro de preguntas y respuestas. Pero, ¿cuál es la seguridad de esa data? Ese es otro tema. Sí. ¿Se puede cambiar o no se puede cambiar? Esos son temas que ellos no han discutido, no han ventilado. Mira, yo hablaba con una gente que conoce bien el mundo de los organismos internacionales, hará cosa de 2 o 3 meses, y me dijo, hay problemas con el censo. Hay problemas con el censo, se está manejando mal, hay poca transparencia. Y bueno, dentro de los organismos internacionales hay mucha gente que tienen conciencia también de que hay cosas que no se pueden hacer. Y de alguna manera se lo transmiten a uno. Entonces, yo te digo, esto no está bien concebido. Esto está amarrado a otra agenda, a otra finalidad. Al presidente Abinader yo le dije cuando se produjo el fenómeno de Fiona, nos dijo que el gobierno iba a tener que gastar muchos recursos, millones, por los daños en la parte este del país. Yo le dije, presidente, mire, muy fácil, suspenda el censo. Ahórrese 4.000 millones para empezar ese trabajo y propongo una ley de registro municipal obligatorio. ¿En qué consistiría ese registro? Ese registro es más efectivo que un censo. Hay países que no hacen censo, porque esto sustituye al censo. Todos los municipios que viven en un municipio del país tienen la obligación de registrarse porque es la condición para acceder a los servicios públicos municipales y a los servicios públicos nacionales. Servicios telefónicos, servicios eléctricos, servicios sociales, servicios municipales, todo eso está condicionado. Entonces la gente va y se registra. Si se muda de municipio, no hay que esperar 10 años para saber que se mudó. Tiene la obligación de ir al nuevo municipio y registrarse. Me mudé de municipio. Claro. Eso debe ir a una base común, porque eso no lo podemos dejar en manos solo de los ayuntamientos, sino de un comité interinstitucional, interministerial, donde esté el Ministerio de Interior, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y esa base de datos. La propia Junta, para también tener más datos actualizados. Y así se tiene una información permanente, actualizada. Si hay una persona que vive en 2 municipios, porque tiene una segunda casa en La Terrena, para poner un ejemplo, bueno, usted vive en la capital, pero usted tiene una casa en La Terrena, usted va y se registra como segunda casa en Las Terrenas. Claro. Y ahí da todos los datos de la familia. Tengo tantos hijos, vivo en tal sitio. Eso permanentemente se está actualizando con las nuevas tecnologías. Hay que usar tecnología biométrica para evitar los fraudes, porque la tecnología biométrica es más segura. Y hay que usar también la georreferencia. La tecnología te permite tener una información no solamente de las personas con biometría, sino de los predios, de las casas, de cualquier inmueble. Bueno, entonces ahí hay muchos datos. Ahora, yo me pregunto, porque de esto se está haciendo una cruzada como que el país carece de datos. Miren, este país es uno de los países que está más
controlado en términos de datos. Empezando porque aquí hay más de 10 millones de teléfonos Bueno, móviles. nosotros hemos cubierto toda la necesidad Claro. en cuanto a celulares del país entero. Tenemos, teóricamente tenemos un celular por cada persona. No, más de uno. Más de uno. Entonces, ¿qué pasa? Ya ahí hay una base de datos, pero tú te vas al sistema de salud. Todos los sistemas de subsidio están unificados. Claro. Hay una base de datos. Hay una base de datos Por ejemplo, en los empleados públicos. En los empleados públicos. Hay una base de datos. En los bancos. En los bancos. Es más, hasta si usted es un cliente que puede tener eventualmente problemas de pago, hay métodos de predicción. Hay un sistema de información de inmuebles que se ha desarrollado. Hay que perfeccionarlo. Y ahora, incluso se hizo con el apoyo de Francia para el deslinde de la propiedad y evitar los problemas. Bueno, ahí hay problemas, pero hay que seguir trabajando con eso. Tú cruzas toda esa base de datos usando tecnología de Big Data y otras cosas más. Óyeme, y tú tienes un perfil completo de la sociedad dominicana y de la gente que vive aquí, de los extranjeros que viven aquí. La policía, por ejemplo, la gente no lo sabe, pero muchos de los crímenes se descubren alrededor del celular. Mucha gente no lo sabe, porque ellos sencillamente te cruzan la información. Las Fuerzas Armadas tienen, y los mecanismos de seguridad nacional, DNI, J2, tienen muchísima información. Con el celular sabe dónde tú estás. Óyeme, sabe dónde tú estás y hasta lo que tú estás hablando. Entonces, no me digan que no, que para elaborar políticas públicas necesitamos, miren, para ir, por ejemplo, yo al ministro Paveliza y al gobierno del presidente le digo, miren, ¿ustedes quieren saber dónde hay que poner énfasis en la política pública? Bueno, en las 7 provincias fronterizas. ¿Ustedes quieren saber otro sitio donde es necesario hacer un esfuerzo sin precedentes? En lo que se conoce como la comunidad de las aguas, que va desde Padre Las Casas hasta Monción, que son todas las comunidades que están en la cordillera. Sí. Ahí usted se da cuenta. ¿Usted quiere saber cómo está la situación de los caminos? Mire, cuando yo estaba en el Ministerio de Energía y Minas, yo tenía un plan y lo llegué a avanzar en las negociaciones, que era poner un sistema satelital, de información satelital en tiempo real, que los estados tienen derecho. Y ahí usted tiene una información de todos los caminos y las condiciones de los caminos, pero tiene una información de todas las cosechas y las condiciones de la cosecha y el potencial de las cosechas. Con satélite. Óyeme, con satélite. Eso lo saben las autoridades. Entonces, hay un empeño con este censo que a lo que estamos en este tema nos ha levantado demasiado suspicacia. Pero dice la directora del censo que ella, cuando ella llegó al gobierno, o cuando el gobierno llegó, yo no sé si ella llegó junto con el gobierno, ya eso estaba planificado, claro, lo de la ONU. Claro. Pero ¿en qué gobierno se hizo eso? No, el proyecto empezó a ejecutarse porque la vez anterior fue un fiasco. Los datos no se dieron a conocer, fue un desorden porque no le llegaron a pagar a los empadronadores. Se armó un caos, mucha gente pero empezó... el censo del 2010. Sí, mucha gente empezó a llenarlo por sí solo. A llenarlo por sí solo, para ganarse unos cuartos, a llenar las respuestas, porque no había manera de control. Por eso buscan la tableta, para tener el control, porque ellos saben dónde está cada quien. Es para vigilar al empadronador. Ahora, ¿qué pasa? Ahora han querido continuar con esto. Ok. Pero ahí es que empieza la suspicacia. Mira, cuando el ministro
Oye, hay que ver la gravedad del tema. Yo tengo 30 años involucrado en el tema. He estado ante las comisiones de Ginebra de Naciones Unidas que manejan el tema del racismo y la discriminación en 4 ocasiones. Ya. Como delegado del Congreso fui en 4 ocasiones. Estuve ante la Corte, comparecí con una comisión de diputados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José. Nos fuimos también a una discusión en varios foros internacionales con los representantes de Naciones Unidas, los representantes de los Estados Unidos. República Dominicana es una nación que está bajo asedio. El presidente Abinader, con mucho valor, diría yo, y de manera responsable, ha hecho un replanteamiento de la política exterior. Ha dicho, no hay solución dominicana al problema haitiano. No habrá solución dominicana al problema haitiano. La solución a los problemas de Haití tiene que buscarse en Haití y tiene que ser como resultado de un esfuerzo colectivo internacional de todo el continente, un esfuerzo de corresponsabilidad. Es un problema no de migración, es un problema de seguridad. En todo eso nosotros lo hemos apoyado. Ahora, si tú estás diciendo eso, tus políticas internas tienen que ser congruentes con eso. Ahí es donde voy porque, ok, el presidente está haciendo el famoso, ¿qué muro? Yo digo que es una valla que está haciendo, que solamente... Terminará como una muralla más grande que la China. No sé, quizás más costosa, pero no más grande. Pero bueno, ok, él está haciendo eso, pero precisamente a lo interno, institucionalmente, es otro el panorama, es otra la realidad la que se está viviendo. Entonces, hay un discurso oficial, ¿y qué pasa? Cuando se organiza una marcha ciudadana en la que participan todos los partidos, incluido el partido de gobierno, con el consentimiento y el apoyo del presidente, porque el presidente le dio luz verde. Entonces, el ministro de Economía, recién designado, arremete contra la marcha del Instituto Duartiano y de todo lo que fuimos el 6 de octubre. Nos acusó de racista y dijo que República Dominicana tenía un problema de racismo estructural, que estaba penetrando la cultura, que estaba penetrando la educación del país y que eso era expresión de eso y que aquí se discriminaba al haitiano por pobre y por negro. Óyeme, yo he identificado, de hecho voy a publicar próximamente un trabajo sobre el cerco internacional que se le ha atendido a República Dominicana. A República Dominicana la han acusado de 4 crímenes internacionales, de lesa humanidad, de atentado al jus cogens, que son las normas internacionales sustantivas. El primero es racismo, de racismo estructural. El segundo es la esclavitud. ¿La esclavitud? Sí, sí, nosotros hemos sido acusados de esclavitud. Es más, ahora, recientemente, ante comisiones del Congreso americano. Lo que pasa es que aquí esos temas no se tratan, pero se ha mantenido el ataque, especialmente a la industria azucarera. Obviamente ahí se mueven los intereses de los competidores y gente que quieren quitarle la cuota a República Dominicana. Todo eso está implicado, pero se montan las campañas. Tercero, apartheid. Yo fui testigo y un grupo de dominicanos, funcionarios y diputados, de cómo en la primera audiencia del primer caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se acusa a República Dominicana de ser el apartheid del Caribe. Todo el que sabe algo de derecho internacional sabe que es un crimen internacional. Cuarta acusación. No, República Dominicana es un estado criminal porque ha desnacionalizado a cientos de miles de sus ciudadanos. Desnacionalizado. Sí, le quitó la nacionalidad. Fomenta la patria. Óyeme, cuando lo saben los norteamericanos que están promoviendo eso, porque es de Washington que viene el ataque.
Y Naciones Unidas se encarga de amplificar, porque como explicaba Joseph Nye, el recurso blando más importante de Estados Unidos es el control de los organismos multilaterales para, como fuente de legitimidad internacional para imponer las agendas. Ya. Entonces, uno que ha visto eso, tener que escuchar al ministro de Economía del país, que siempre es un superministro, salir con eso y que el gobierno no lo haya, yo no voy a decir reprendido, porque estaba recién designado, pero lo mínimo que procedía era que el ministro de Información sacara una nota diciendo que esa posición es personal del ministro, que no refleja el punto de vista del Estado Dominicano. Lo que estamos en esto, dándole seguimiento a todo lo que pasa, y estamos muy informados, sabemos que hay dos temas pendientes. Hay un sector grande dentro del gobierno que favorece que nos vayamos a un plan de regularización parte 2, porque el primero fue un gran fracaso porque las ONGs internacionales, los organismos internacionales y sectores locales no querían que funcionara. Entonces, primer punto. El presidente recientemente dijo, bueno, vamos a tener que llegar a un pacto nacional para la aplicación de la ley de inmigración y la aplicación del 80-20. Cuando con las leyes y la constitución no debe haber ningún pacto. Y más en esa materia, y más si usted está sosteniendo internacionalmente que no hay solución dominicana al problema haitiano, porque las señales que se manden al exterior son importantes. La segunda acusación es la más peligrosa, y cuando tú ves el censo, ahí tú ves el rastro del veneno, de la trampa. ¿Cuál es? El tema de la nacionalidad. Pues precisamente en ese enlace del censo con esas intenciones es que vamos a conversar en el próximo segmento de nuestro programa Glosa. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Aquí estamos de vuelta con Pelegrín Castillo y vamos precisamente ahora a tratar el tema de qué tiene que ver, por dónde se va a mezclar el resultado de este censo, el 10º censo que se está haciendo en estos días, con esas intenciones, no sé si hablar de fusión o de mezcla o de qué, entre la República Dominicana y la República de Haití. ¿Cuáles elementos en el censo pueden contribuir a realizar esas intenciones? Bueno, primero recordar que no se hace la pregunta que se tiene que hacer en cualquier censo. ¿Usted es dominicano? Sí. ¿Usted es extranjero? Sí. ¿De qué nacionalidad? Yo pensaba que precisamente íbamos a tener un resultado de saber cuántos extranjeros, chino, ruso, italiano, español, haitiano, fulano, lo que fuese. ¿Cuál es la política más prioritaria del Estado Dominicano en función de lo que ha planteado el presidente Abinader internacionalmente? La política de migración y de extranjería. Claro. Saber cuánto hay extranjeros aquí y de qué nacionalidad y dónde viven. Ahora resulta que vamos a hacer el censo, nos va a costar 4.000 millones, pero no se va a hacer esa pregunta, porque todos vamos a entrar en la noción de residentes habituales. ¿Qué es un residente habitual? ¿Qué es eso? Según eso, es todo el que vive 6 meses en un sitio, Ajá. residente habitual, o que tiene intenciones de vivir en un sitio. Eso incluye dominicano, incluye extranjero, de cualquier nacionalidad. Ahí los únicos que técnicamente, si se hace la encuesta, serían los turistas que dirían, no, yo me voy la semana que viene. Exacto. Pero después, todo el que venga y diga, sin validar nada, ya eso crea la categoría de residente habitual. ¿Qué pasa?
Ahí hay unas preguntas sobre la madre. ¿De dónde nació la madre? ¿Dónde residía la madre tal cuando él o ella nació? Nació. Entonces, ahí viene Habla la de pregunta municipio, habla de país. de país. Y de municipio. Bueno, si es extranjera, ¿En qué país nació? ¿En qué si país nació estuvo? en Haití, es para saber si nació en Haití, si vino aquí. ¿Cuál es el concepto que están manejando internacionalmente? Que aquí hay cerca de 1,5 millones de personas que nacieron aquí, que no conocen Haití, que han crecido aquí y que hay que darle la nacionalidad porque ellos no tienen la haitiana y nosotros tenemos por política no darle la nacionalidad a menos que no sean hijos de extranjeros con residencia legal, que es lo que manda la Constitución desde el año 1929. Eso fue lo que decidió la Suprema Corte de Justicia en el 2005 y después ratificó y amplió el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué pasa? Ellos quieren, por decisión, porque ya hay una... Miren, esto ha llegado tan lejos, que el Tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le ordenó al Estado Dominicano revocar la sentencia 168.13. Le ordenó modificar la Constitución, óyeme, la Constitución de la República, porque si nosotros no hacemos eso, habremos incurrido en el crimen, no lo dice así abiertamente, en el crimen de apatridia, de desnacionalización. Okay. Yo insisto, en la isla de Santo Domingo se está perpetrando un crimen, eso es cierto. Pero no lo estamos perpetrando los dominicanos, lo están perpetrando las potencias y los organismos internacionales. Es un crimen sofisticado, es un crimen que está entrando en la fase final porque están implosionando Haití con una alta violencia, con un caos, con el empleo de métodos terroristas. No son bandas criminales, son pequeños ejércitos que se van confederando en Haití para producir un efecto a nivel insular. ¿Cuál es? La mudanza, el traslado, la muta de esa población hacia la parte oriental de la isla de Santo Domingo. Entonces, la comunidad internacional planteó la idea esta, no con el uso de estos métodos, pero sí lo planteó por primera vez en el año 49. Naciones Unidas les recomendaba a los gobiernos haitianos fomentar la migración, el traslado, usaba la palabra, traslado masivo, textualmente, de poblaciones enteras, de familias enteras, en forma permanente, sin retorno. Eso es en el 49, hace 70 y pico de años. ¿Con qué objetivo? Porque ellos ya descartaban a Haití como nación. Entonces yo digo que ahí empieza a cometerse el crimen internacional primero, porque la comunidad internacional, los organismos internacionales son los primeros que empiezan a descalificar a Haití para su desarrollo. Y empiezan entonces con un enfoque que después del 92, con la caída de Aristides, lo aceleraron hasta el día de hoy. ¿Por qué no se resuelven los problemas de Haití en Haití? Porque se están resolviendo en República Dominicana. Se está cargando a República Dominicana con la responsabilidad de darle documentos, de darle servicio de salud, de darle servicio de educación, de asentarlo en su territorio, están llegando fondos internacionales para crear poblados haitianos. ¿A dónde llegan esos fondos? Esos fondos llegan a ONGs internacionales que se dedican aquí a construir casas exclusivamente para los haitianos. Mira, el ministerio... haitianos sin documentos.
con documento y sin documento. Antes de seguir desarrollando esa idea, yo te quería preguntar, en caso precisamente de esa madre, esa pregunta, la número 36 Sí. específicamente, ¿dónde residía la madre Sí. cuando nació Sí. Fula? Es decir, si esa madre está aquí en República Dominicana y dio a luz aquí, ¿qué va a pasar con ese? Legalmente lo que procede es que ese niño, hijo de una ciudadana haitiana, tiene derecho a la nacionalidad haitiana. La Constitución La allá lo Constitución dice así que lo donde pide. quiera. Ahora, la política haitiana, que es una política maliciosa. Pero si la madre tampoco tenía documento de decir de dónde es. No, claro, porque Haití no documenta a sus nacionales allá, y mucho menos aquí. Haití es la única embajada, el único país cuya embajada se ha negado a recibir las declaraciones del libro de extranjería. La única embajada, porque dice, no, eso no, nosotros no lo vamos a documentar como dominicanos, como haitianos. Esos son ustedes, porque sí, porque es para poder mantener la acusación de apatridia. Entonces, ¿en presencia de qué estamos? En presencia de una situación muy grave. ¿Está República Dominicana obligada a darle la nacionalidad dominicana a ese niño que nació en una madre sin documentos? No. Mira, hay un acuerdo. El único instrumento que está vigente entre Haití y República Dominicana es el Acuerdo de Washington de 1938 y el Modus Operandi de 1939. Hay gente que dice, no, eso fue bajo Trujillo. Bueno, pero resulta que ese acuerdo se llama de Washington porque fue auspiciado por Estados Unidos y contó con el visto bueno del presidente Franklin Delano Roosevelt, el presidente Lázaro Cárdenas y el presidente Laredo Bru. Yo entiendo que ellos no van a avalar una ignominia. Ellos firmaron como garantes de un acuerdo para resolver un diferendo que había entre República Dominicana y Haití. ¿Y cuál era la obligación de Haití en ese momento? Y después sucesivamente, bueno, documentar a sus nacionales. Primero, impedir que pasaran hacia República Dominicana. Y segundo, documentar a sus nacionales. Documentar a sus nacionales. ¿Qué pasa? Ya cuando vino el periodo democrático empezó a relajarse esa regla y empezó Haití a violentar eso, y cuando entró en caos, cuando se confirmó lo que ya Naciones Unidas en el 49 había indicado, de que era un Estado con problemas estructurales, entonces empezó la política internacional a favorecer el traslado masivo de población haitiana hacia República Dominicana. De esa manera, como yo se lo he dicho a funcionarios de otros países, ni se resuelve el problema haitiano, y nosotros cada día vamos involucrándonos en un escenario conflictivo. Te voy a dar dos datos oficiales. Uno nos lo transmitió el ministro de Interior, en la presencia de todos los partidos. El ministro de Interior, estaba el presidente de la República ahí en eso. Del 20 al 25% de los hechos violentos que se están cometiendo en República Dominicana, de violencia física, involucran a un haitiano, ya sea como víctima, ya sea como victimario. A veces son pleitos entre haitianos, pero cada día hay más conflictividad. Ahora, ¿por qué? Óyeme, muy razonable esperar. Si República Dominicana como sociedad solamente puede asimilar en su territorio de 300,000 a 500,000 como máximo de nacionales haitianos, y tiene una cantidad muy superior, probablemente 2 millones, entonces, ¿qué pasa? Se pierde la cohesión social y territorial y el país empieza a balcanizarse. A ver, por ejemplo, que hay provincias donde hay comunidades
dominante de los haitianos. Cuando eso pasa, eso no tiene que ver con dominicanos y haitianos, pueden ser serbios y kosovares. Cualquier Cuando eso nacionalidad pasa, Ajá. el grupo receptor empieza a mirar con recelo al grupo que llega. El grupo que llega, cuando pasa del 5%, si se nuclea bien y si además está apoyado nacional e internacionalmente, empieza a desafiar al grupo receptor. Lo empieza a imponer su ley Claro. en el territorio. Por eso tú vas al hoyo de Friusa y ahí las autoridades han dicho no podemos entrar. El otro día fueron a la ciudad Juan A la Bosch, ciudad Juan Bosch. que es una ciudad que se construyó para dominicanos de clase media y resulta que las autoridades tuvieron que salir huyendo de ciudad Juan Bosch. Y hay un tema ahí pendiente de esclarecimiento. Los Estados Unidos protestando por el operativo que se hizo en ciudad Juan Bosch. Óyeme, ¿cómo se llama la obra? Entonces, nadie aquí que podemos ser un ingenuo. El presidente nos dio la buena noticia. No vamos a aceptar campamentos de refugiados. Bien, lo aplaudimos. Pero un campamento de refugiados se puede hacer en Pero es en que la territorio. República Dominicana se está convirtiendo ¿Qué, en general en un campamento de refugiados. qué qué buscaban unos militares precisamente norteamericanos en la frontera hace unas cuantas semanas? Mira, yo creo que los norteamericanos fueron a ver la situación fronteriza. Yo no descarto que los norteamericanos, por otras razones, invadan Haití. Por otras razones. Otras razones que no sean proteger la República Dominicana. Diferente, porque ellos siguen con el esquema de que nosotros somos la válvula de escape, el buffering, la zona de amortiguamiento de esa crisis. Entonces, lo que ellos no quieren es que en Haití se produzca una revuelta popular, radical, de grupos que están planteándose que hay que romper con las relaciones históricas de Haití con el CORECRU, porque en los últimos 30 años hay 10 misiones que se han enviado y Haití cada día está peor. Entonces ellos dicen el problema de fondo es la relación neocolonial. Ya. Porque en Haití se ha elegido 2 veces a Jean Bertrand Aristide y ha sido derrocado por los norteamericanos. Obviamente, también se ha visto el ejemplo del presidente Clinton intervenir en un proceso electoral y decir, mira, el señor Martelly fue el que quedó en segundo lugar y va al balotaje, no fue la señora Manigá. Y cuando eso pasa, los haitianos, bueno. Entonces, los 2 últimos presidentes que han surgido en Haití han surgido con cuestionamientos no solo de los haitianos opositores, sino de una parte de la comunidad hemisférica, que han dicho que lo que llama Ricardo Saint-Infus el tridente imperial, Estados Unidos, Francia, Canadá, es el que está imponiendo a un presidente ahí para que haya una apariencia democrática. Pero mientras tanto, no hay ningún esfuerzo de reconstrucción. Yo hablaba recientemente con un dirigente político de Haití importante de este tema. Yo le decía, miren, la posición de nosotros, del grupo nacional, el grupo que se nucleó en el movimiento del 6 de octubre, es muy clara. A nosotros, como dominicanos, nos interesa un Haití seguro, un Haití estable, un Haití que pueda tener un horizonte de prosperidad. Ahora, nosotros no vamos a aceptar una solución dominicana al problema haitiano. Hay un sector de la diáspora haitiana, del caucus afroamericano y de los radicales del Partido Demócrata, que han pactado, vamos a decir, una especie de restitución histórica porque han comprado el relato
de que República Dominicana fue una mutilación, un cercenamiento de la revolución haitiana. Por eso ustedes oyen, tú has visto que Fran Boyapón, el presidente de la Academia de la Historia y un historiador bastante respetado nacional, internacionalmente, ha dicho, están cambiando el relato histórico. Por eso Roberto Casá el otro día dijo, espérense, esto es muy grave lo que está pasando, están cambiando el relato histórico. ¿Por qué? Porque el relato histórico va dirigido a legitimar un hecho, por eso yo digo, es un crimen internacional sofisticado el que se está cometiendo, que no va a conducir a nada bueno, porque mira, Haití es un estado fallido, pero el esquema insular que se impuso tras la caída de los Duvalier, que es que nosotros seamos el estado pivote, el estado tapón de la crisis haitiana, también es un esquema fallido, porque ni resuelve para Haití y nos desestabiliza a nosotros. Eso es sencillamente quitarle la espoleta a la granada y esperar que venga una explosión. ¿Cuáles son los intereses que podrían estar motivando esa participación decisiva en Haití de los Clinton? Mira, hay muchas versiones. Desde la versión romántica de que ellos vivieron su luna de miel ahí. Sí, exacto. Y están pero cuando el cuerpo de paz. Impregnados. Se conocieron ahí. Y que tienen, y su luna de miel fue ahí. Fue ahí, exacto. Eso es una versión romántica. La otra versión es que ellos asumieron compromiso, porque Clinton se proclama como el primer presidente negro de Estados Unidos. Sí. Explícame eso. Bueno, no, porque él domina muy bien la cultura afroamericana. O sea, él se identificó mucho con la cultura afroamericana. Hay un libro que se escribió sobre Clinton, famoso, es anónimo, que habla de ese vínculo emocional que tiene. Sí, ¿no? Que él incluso había participado en cuestiones vudú y todo eso. Que él tiene esa vinculación. Él lo dice en su memoria, sí. Él habla de la afectación. ¿Qué es lo que yo creo que está pasando? Bueno, independientemente de los intereses económicos que puede haber, los intereses vinculados a la minería y todo eso, independientemente de eso, hay un tema de geopolítica. Estados Unidos, Francia, Canadá, los organismos internacionales han desahuciado a Haití como nación. Desahuciado. O sea, Haití es un estado que no vale la pena ni hacer el esfuerzo. Obviamente, cuando tú hablas con diplomáticos de muchos de esos países, lo que tú ves que, es que los haitianos son imposibles. Es imposible que se pongan de acuerdo, es imposible. Los haitianos lo que dicen es, porque hay un abismo de incomprensión entre la cultura haitiana, que es afrocéntrica y basada también en un resentimiento histórico de que los blancos son los enemigos. Sí. Entonces, esa visión es la que ha llevado a los organismos internacionales y a las potencias del Core Group y a otras potencias de la región, incluyo ahí a Venezuela y a Brasil y a otros países. Bueno, finalmente los dominicanos lo que tienen que hacer es convertirse en el factor hegemónico en la isla. Lo han sido por mucho tiempo, y asimilamos la población haitiana a República Dominicana. Eso no es sencillamente, por eso digo que es un crimen, porque atenta contra el derecho fundamental que tiene Haití a su propio desarrollo y el derecho fundamental que tiene República Dominicana a su propio desarrollo. Nunca, óyeme JM, en los últimos 30 años, en esas 10 misiones se ha hecho ningún esfuerzo serio de rescate y reconstrucción de Haití en Haití. Nunca.
Precisamente esa es nuestra próxima pregunta. ¿Por qué mantener a Haití en esta situación? ¿Cuáles son los logros que pueden obtener de que Haití sea una nación inviable? Volveremos en unos minutos en nuestro programa Glosa. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Bueno, ciertamente, Haití es una nación que no tiene por dónde salir y realizar lo mejor que sea posible para la ciudadanía. Pero, ¿en qué beneficia eso a las naciones como Estados Unidos, Francia, Canadá o los organismos internacionales? Mira, yo te lo digo con el conocimiento que tengo de haber estado conversando con altos cargos del Departamento de Estado, con Regis Debray, el enviado del presidente Chirac, haber hablado con embajadores británicos. Lo primero que ellos no quieren es que República Dominicana sea el administrador de la crisis para que esa crisis no llegue allá, a los Estados Unidos, a los territorios franceses o a los territorios canadienses, no británicos de la zona. Okay. Ese es su, vamos a decir, su alta prioridad. Después ellos entienden que nosotros podemos jugar ese rol de Estado pivote a cambio de una serie de ventajas. Aquí hay sectores que han negociado con ellos, le han dicho no se preocupen, nosotros vamos a pactar con los ricos de Haití que se están mudando para acá y vamos a tener una nueva realidad insular donde ese mercado de los 25 millones, los 30 millones, lo vamos a controlar los ricos de aquí, los dueños de la finca de aquí y los dueños de la finca de allá. Ese es el problema. Y los organismos internacionales darán apoyo y beneficio y habrá una válvula de escape sacando a los dominicanos al exterior. Eso lo dice un informe del Parlamento Europeo del 2000 como recomendación de política que lo discutimos varios diputados con los parlamentarios europeos, porque eso es lo que mucha gente no sabe, que esa visión imperialista de despreciar las naciones pequeñas, son pequeñas las dos, son emblemáticas las dos, pero esto puede ser un problemón continental si sigue descargando la crisis haitiana, si se sigue descargando la crisis haitiana. ¿Se puede reconstruir Haití? Sí. Pero tiene que haber una conferencia internacional que no excluya a los haitianos tienen que jugar un papel, la diáspora haitiana tiene que jugar un papel. E intervenirla. Tiene que haber un acuerdo. Como yo le he explicado a algunos haitianos, señores, ustedes perdieron la guerra contra la pobreza. Japón perdió la Segunda Guerra y fue intervenido. Y ahora mismo que, óigame, y ahora mismo que es una superpotencia. ¿Se puede levantar Haití? Sí, claro. Se puede levantar. ¿Se ha hecho el esfuerzo? No. ¿A quién le conviene que se levante el esfuerzo? Haití como nación. A nosotros. Porque el otro escenario es una guerra de poblaciones. Ya lo tuiteabas tú. Sí, claro, porque nos están colocando en una posición de liquidación. Y eso no se le va a aceptar. Mira, ni que se junte Xi Jinping, Putin y Biden. En definitiva, ¿el censo contribuirá con ello? Bueno, el censo, yo creo que los resultados que se procuran ya están prefabricados. Se está haciendo el montaje del censo, pero el objetivo real de todo esto es decir, se necesita un plan de regularización y se necesita resolver el problema de la apatridia. En tal caso, ¿se tendría que reconocer a cuántos? Bueno, ahí, cuando vino Ban Ki-moon, habló de 1 millón. Bueno, porque esto no es de ahora. Al presidente Medina se lo pidieron, 1 millón. Y la crisis sigue descargándose en República Dominicana. Se nos quedaron muchos temas que queremos tratar contigo. Uno es precisamente la parte política del partido y otra también que tiene que ver con tu paso por la minería. La minería hoy en día, lo que se ha estado comentando. Bueno, vamos a hacer otro programa. Pero será otro programa. Exclusivamente para eso. Exactamente. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muy bien. Y nos encontramos en un próximo programa. Señores, hasta la próxima semana.